señorío descanse bien en Manabí Central. Ya ven ustedes cómo se agotó el libro. Y para presentar justamente este libro, vamos a llamar a un compañero catedrático distinguido de la isla hermana de San Juan de Puerto Rico. Él es antropólogo y arqueólogo. Lleva un año en investigaciones con la Escuela Politécnica del Litoral, casualmente dirigiendo el programa de maestrías en arqueología del Neotrópico, y se incorpora en el proyecto de Ciudad de los Cerros que dirige actualmente el doctor Jorge Marcos. Vamos a invitar al doctor Juan José Ortiz Aguilú. Buenas noches. Acepto este súbito e inmerecido honor de dirigirme a este público para presentar a dos queridos compañeros y compartir con ustedes unos pocos pensamientos. Más o menos por 20 años llevo enseñando, entre otras cosas, el curso de evolución humana. Y una de las preguntas que repetidas veces, aún al final del curso, me hacen nuestros estudiantes es: profesor, luego de estar discutiendo todo lo que hemos discutido sobre cómo surge el ser humano en el planeta a través del proceso biológico de la evolución, no estamos claros en qué es lo que verdaderamente nos hace humanos, qué es lo que nos hace seres humanos. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué esta pregunta si esto es una contestación obvia? Pues no exactamente, porque, por ejemplo, el lenguaje no es la posesión única del ser humano, ya que la comunicación simbólica a través de sonidos es posesión también, según lo ha podido determinar la ciencia de la primatología, de algunos de nuestros primates más desarrollados, tal como lo son los chimpancés. No solamente tienen palabras, tienen casi oraciones completas y tienen todo un sistema de comunicación que varía de grupo en grupo, o sea que tienen una especie de cultura de grupo a grupo. La sociedad organizada también se ve en el reino animal, en el reino no humano. Y la capacidad de crear instrumentos de trabajo, que por muchos años se tenía como una de las primeras indicadores de la humanidad, ahora resulta que tampoco es pertenencia exclusiva del ser humano, ya que se ha documentado chimpancés que pueden construir instrumentos de trabajo y le enseñan a las crías cómo hacerlos. Por cierto, que los individuos más hábiles en las tropas de chimpancés que construyen instrumentos son usualmente las hembras. ¿Qué nos queda? Si ni el lenguaje, ni la sociedad organizada, ni la creación de instrumentos, y ciertamente la inteligencia, porque ya tenemos amplia documentación neurológica de que hay toda una serie de especies que poseen claramente capacidad inteligente. Luego de profunda reflexión que me ha causado a través de los años esta pregunta, yo les sugiero a mis estudiantes lo siguiente. Me parece que una de las características del ser humano, una que no es nada positivo, por cierto, es el uso de comportamiento cruel para la diversión. Somos la única especie en el planeta que es capaz de cometer actos de crueldad para el solo propósito de divertirse.
pero tenemos otras cosas. Somos el único o la única especie en el planeta que cuida de sus padres, de sus envejecientes. Ninguna especie que no sean los seres humanos cuida de sus progenitores. Todas las especies cuidamos de nuestros críos, pero ninguna, solo nosotros, cuidamos de nuestros envejecientes. Somos la única especie que tenemos la capacidad de perdonar. Y somos la única especie que tenemos la capacidad de una generación ya desaparecida poder hablar y comunicar conocimiento y sentimientos a una generación que está todavía por nacer. Y el instrumento fundamental de esta noble, ennoblecedora capacidad del ser humano es el libro. De esa manera, una generación ya desaparecida puede hablar con una que todavía no ha nacido. Es en este sentido que me dirijo, y con este espíritu que me dirijo a ustedes, a elogiar la tarea de mis dos buenos amigos, colegas, Tatiana Hidrobo y Jorge Marcos Pino. Tatiana ha trabajado un aspecto verdaderamente provocativo en el sentido de que ha utilizado de una manera crítica, y esa es la palabra clave, las fuentes etnohistóricas, las fuentes conocidas comúnmente como las crónicas, donde usando a Guamán Poma, a Ciesa de León, a Pizarro, Garcilaso y otros, además de utilizar planos y mapas, ha ido reconstruyendo poco a poco lo que ella llama con mucho acierto el espacio cultural, donde se trabaja con el rol y la función de las esmeraldas en todo un área que va desde Colombia hasta prácticamente el sur de Ecuador. Este trabajo nos ubica, nos contextualiza, no solamente meramente el dónde está, dónde es que se hacen estos hallazgos, sino sencillamente nos hace una contextualización con dimensión cultural, simbólica, social, que le da verdaderamente la vida al esqueleto arqueológico que nosotros podemos ir construyendo. El trabajo crítico con las fuentes históricas y etnohistóricas es uno del cual se habla muchísimo, pero poco se hace. Usualmente el patrón que hemos visto, no solamente acá en Sudamérica, sino en mi área, en el Caribe y en Norteamérica, es que se toma una obra del siglo XVI y se utiliza como si fuera un derrotero, como si fuera una guía, como si los cronistas no tuvieran agendas políticas, agendas económicas, agendas ideológicas. Y toda esta madeja, toda esta selva que oscurece el relato es el reto que confronta un historiador crítico como lo es la doctora Hidrobo. En el caso de Jorge Marcos, Jorge lo tuteo porque lo conozco hace demasiados años, ya que coincidimos en la universidad. Y Jorge no solamente siempre ha sido un amigo, sino un maestro. Para mí y para muchos otros arqueólogos, no solamente de nuestra generación, sino de la que ahora está aflorando, es una de las autoridades más grandes que tenemos
en todo lo que tiene que ver con la arqueología de los trópicos americanos. No solamente en el concepto de la arqueología del neotrópico, sino en todo lo que es metodología y análisis. Jorge ha transformado la arqueología de este bello país y los ecos de esta transformación han llegado al resto del continente. Jorge, le puedo decir como visitante extranjero, con muchísimo respeto, que Jorge ha transformado la arqueología de las Américas. En estos momentos y en ese libro, Jorge hace un resumen magistral de la arqueología del área de Manabí. Y desde afuera les digo, desde afuera queriendo decir como extranjero les digo, que me parece, por lo que he aprendido de ustedes y de Jorge y de Tatiana ciertamente, que Manabí, la provincia de Manabí, es claramente el gigante dormido de la arqueología ecuatoriana. Hay toda una serie de cosas que están por verse y se van a ver. En estos momentos, en esta obra, Jorge hace un recuento de esa arqueología manabita, ubicándola dentro del contexto general de la historia de la arqueología en las Américas, y al final propone una idea que va a ser revolucionaria, y no digo que es, porque sencillamente las ideas revolucionarias van creciendo. Y la idea es la propuesta de un estado preincaico en Manabí, con citas claras de evidencia que tenemos, y ahora mismo está de manifiesto en el proyecto de Ciudad de los Cerros. La propuesta de un estado preincaico no solamente es novedosa, sino que transforma los modelos existentes de la arqueología del continente. Así que lo que está sucediendo en Ecuador en términos arqueológicos ahora mismo, y en Manabí en particular, va a tener un retumbe, como decimos en el Caribe, sumamente importante y muy sonoro. Así que felicito a mis compañeros, agradezco esta oportunidad y les deseo todo el éxito que ya están teniendo.